Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Y saludamos al licenciado Leonardo Gómez, coordinador del Observatorio de Gasto Público. Licenciado Gómez, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Licenciado Gómez, le pido que... Buenas noches, por favor, María del Carmen, ¿cómo perfecto. está? Ahora sí le estamos escuchando muy bien. ¿Me escucha bien? Ahora Perfecto. sí. Licenciado, el 8 de mayo el primer mandatario emitió el decreto ejecutivo 1041 para justamente reducir el 50% de su salario, en ese momento con ese decreto ejecutivo, el del vicepresidente, de los ministros y viceministros que en ese momento también estaban considerados. Y después con otro decreto ejecutivo se estableció el alcance y la duración justamente de esa medida que se había tomado. Supuestamente era de un año la duración. Iniciaba en el 8 de mayo del 2020 hasta el 8 de mayo del 2021. Esto como una medida ejemplar desde el Ejecutivo ante la grave situación económica que atravesamos, pero resultó no ser tan ejemplar cuando han sido derogados esos decretos antes de llegar a su término como se había establecido. ¿Qué decir de esta decisión que se ha tomado en estos momentos? De hecho, solamente duró 6 meses la aplicación de este decreto, pero si comenzamos desde la aplicación del primer decreto, en ese sentido que fue el 1041, emitido el 8 de mayo, todo comenzó con una evidente falta de planificación. Cuando se emite el primer decreto, de hecho fue una alerta que emitimos por parte del Observatorio de Gasto Público de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, notamos que no existía ningún tipo de directriz para la ejecución de esta reducción. Es decir, se hablaba de que la reducción temporal del 50% aplicaba para el presidente, vicepresidente y su gabinete, pero no se especificaba cuál iba a ser el alcance de esta reducción. Es decir, tenemos una ley del servicio público que establece que ningún funcionario puede ganar más que el presidente, y al no tener las directrices dentro del decreto, todo funcionario público debía someterse también a esta reducción. Es decir, el presidente ganaba $5,072 en ese momento. Por esta reducción temporal, su sueldo sería de $2,536 más o menos. Si consideramos solamente el primer decreto y la aplicación de la ley del servicio público de la LOSEP, pues todo funcionario público que gane más de $5,536 pudo haber estado infringiendo un error, estuviera violando la ley. Eso incluye a jueces, eso incluye a asambleístas, y si nos hubiéramos quedado con el decreto ejecutivo, el 1041, se hubiera provocado un descalabro por completo en todo nivel jerárquico. Considerando ese error, se emitió una primera alerta y a los 3 días del 11 de mayo se emite el decreto 1047 en el que se aclaraba que solamente aplica para el presidente, para 4 niveles jerárquicos, sin que eso tenga una trascendencia en otras funciones del Estado o con otros funcionarios. Entonces, desde el inicio hubo una falta de planificación, se trabajó muy en la marcha y no se tomó en cuenta otras normativas. Es decir, un decreto ejecutivo no está por encima de ninguna ley. Entonces, desde un inicio comenzamos con una falta de planificación. Y después de eso, el 5 de agosto, se separa del grupo a los viceministros. Así es. Desde un inicio, el ahorro que se tenía pensado, que se tenía previsto con esta medida, era de $102,000, casi $103,000 mensuales. Para el tema el ahorro que se tenía previsto. Pero es casi un valor simbólico. Puede parecer muchísimo dinero, pero cuando hablamos en términos macro, no representa ni el 0.0001 del Producto Interno Bruto. Y hay otros valores que pudieron ser también recortados a la par, como el de las pensiones vitalicias, que ha sido un clamor popular. La eliminación. Así es. Sin embargo, licenciado Gómez tenía un fondo importantísimo, que es un fondo de solidaridad, justamente ante la situación que estamos viviendo, la situación económica. Es decir, en su momento pudo haber sido aplaudido justamente por los ciudadanos, porque es necesario que den el ejemplo justamente las autoridades de los niveles jerárquicos más altos en el país.
una medida importante para que todos los ciudadanos vean que están puestos la camiseta, justamente con lo que está ocurriendo en estos momentos. De acuerdo. Completamente de acuerdo, fue un acto simbólico en momentos en que los ecuatorianos necesitábamos ver a las autoridades arrimando el hombro, al igual que toda la ciudadanía lo estaba haciendo. Pero en este momento todo está quedando en nada. Simplemente estamos hablando de que se cortó en la mitad del periodo que había sido establecido. No se cumplió el año, como lo dijimos hace un momento. Se recortó ahora que se cumplen 6 meses. Estamos hablando de un monto de hasta el momento de $257,000 que en esos 6 meses supuestamente se habría ahorrado. Y digo supuestamente porque no existe un registro público, no hay una evidencia en la que los ciudadanos podamos ver que con transparencia que se ha dado ese recorte justamente como consecuencia de estos decretos ejecutivos. Precisamente, el ejemplo que hago con el tema de las pensiones vitalicias es mostrar que, bueno, la buena intención por parte del gobierno en este acto simbólico de reducirse un 50% no se ve reflejado en otras decisiones. Como lo mencioné, un ejemplo es el de las pensiones vitalicias que de diferentes sectores la ciudadanía ha solicitado que se elimine y siguen vigentes. Otro ejemplo fue hasta mediados del año pasado se vio que se gastaba $17,000 mensuales en la residencia de María Fernanda Espinosa y eso se siguió pagando durante muchísimo tiempo, entonces no hablamos de una austeridad. Pero ahora, claro, una alerta que desde el observatorio también mostramos a mediados del mes de agosto de este año fue que no existía un registro público por parte de ningún ministerio o de la misma presidencia. Durante todo el mes de mayo nosotros solicitamos la explicación al Ministerio de Finanzas porque cuando revisamos la sección de transparencia nosotros no encontramos que en los registros de los sueldos se evidencie algún tipo de descuento o de aporte voluntario. Fue entonces que nos explicaron que no era una reducción, sino un aporte. Nos explicaron que el sueldo de los funcionarios figuraba tal cual está dispuesto, es decir, ministros ganan $4,463, los viceministros $4,283 y así. Pero esa reducción del 50% no se ve en los registros. ¿Y cuál es la justificación de que eso no se vea reflejado justamente en los registros? Porque de alguna manera tiene que quedar evidenciado en alguna parte. Precisamente, no encontramos ninguna evidencia, pedimos la explicación al Ministerio de Finanzas, que lanzó la pelota al Ministerio de Trabajo, que con mucho esfuerzo nos respondió alegando que de eso está encargado cada departamento de talento humano de los ministerios de vicepresidencia y presidencia. Hasta ahora no hemos recibido ninguna señal de que eso se está cumpliendo y eso es lo que llama mucho la atención. No decimos en este momento que no se ha cumplido, mucho ojo, pero sí exigimos que por parte del gobierno y por la ley de transparencia se evidencie que estos descuentos efectivamente se han realizado, porque en las secciones de transparencia donde están las remuneraciones mensuales, el registro de las remuneraciones mensuales de cada funcionario, no existe este registro, no hay, simplemente se ha ignorado el tema de mostrar a la ciudadanía que efectivamente este acto, por más simbólico que haya sido, se está cumpliendo. Ahora, ¿cómo constatar que de verdad se esté cumpliendo esto? ¿De quién es la responsabilidad de entregar justamente la información para que quede transparentada? La información debe estar transparentada en la sección de transparencia de cada página web de cada institución pública. Pero no está. En las remuneraciones, no está. Debería estar ahí, pero no está. La explicación que nos dieron por parte, como le digo, de Finanzas es responsabilizar al Ministerio de Trabajo, que a su vez responsabilizó a los departamentos de talento humano. Pero no ha habido una respuesta por ese lado. Yo no necesito, es decir, como ciudadano, yo no necesito tener que buscar a cada uno de los funcionarios para que me rindan cuentas desde la ciudadanía. Son los mismos funcionarios que están sujetos a una ley de transparencia y ellos desde sus puestos deberían poder mostrarlo para que cualquier persona pueda acceder a esa información sin necesidad de que un periodista, un observatorio le esté pidiendo explicaciones.
Es decir, en estos momentos no podemos entonces constatar de que eso se haya cumplido. Quedará la duda hasta que de verdad haya transparencia en la información y podamos evidenciar que de verdad se recortó ese 50%, de verdad se ahorró esos $257,000 de acuerdo a estos decretos ejecutivos. Precisamente, la única salida que nos han dado es que se presente una solicitud de información a cada una de las entidades públicas involucradas para que de cada uno de los departamentos de talento humano se responda de uno en uno. Uh-huh. Pero, insisto, no sería necesaria una solicitud de información. La ley de transparencia es clara y esa información debería estar disponible en los portales web de cada una de las instituciones para que cualquier ciudadano pueda revisarla desde cualquier puerto de internet. Ahora, finalmente, mientras tanto, pues, no está. Bueno, finalmente, para finalizar esta entrevista, ¿qué decir del presupuesto del Consejo Nacional Electoral para las próximas elecciones, cuando ya se ha fijado en $91 millones, según la presidenta de esta institución, Diana Atamaín? Se ha llegado pues a este acuerdo o ajustado, y digo ajustado porque inicialmente era un presupuesto mayor del cual se hablaba, era de $114 millones. Y le pregunto esto porque el Observatorio de Gasto Público justamente habría cuestionado en su momento si el CNE podría contar con los recursos para las próximas elecciones. Se hablaba justamente de una crisis presupuestaria por parte de esta institución. Por supuesto, en su momento publicamos un informe en el que evidenciamos que había una puja de poderes entre el Ministerio de Finanzas y el Consejo Nacional Electoral. Lamentable porque en las épocas en las que publicamos el informe había muchísimos funcionarios de la institución que no cobraban ni siquiera sus sueldos. Así es. Entonces, la alerta de que el presupuesto en este momento no le alcanzaba pudo haber puesto en riesgo el proceso electoral en su momento. Actualmente, lo que quizás podría preocupar un poco más es que por más que tengamos el presupuesto, le recuerdo que seguimos en pandemia y en cualquier momento podríamos volver a un confinamiento, como ha pasado en otras partes de Europa, y eso podría retrasar las elecciones o tendría que modificar el sistema en el cual se lleva a cabo. Y el presupuesto pues podría cambiar de una u otra forma. Es decir, podría quedar corto entonces. Podría quedar corto o podría simplemente quedar congelado mientras, suponiendo que volvamos al confinamiento, podamos acudir a las urnas. La pandemia sigue pendiente, el confinamiento es el que terminó, así que una convocatoria masiva a las elecciones es algo que quizás debería analizarse todavía más allá del presupuesto. Y darse la opción tal vez que los ciudadanos también puedan votar de otra forma. Quizás sería una alternativa. Le quiero agradecer al licenciado Leonardo Gómez, coordinador del Observatorio de Gasto Público, por habernos acompañado en esta entrevista, licenciado. Gracias y que tenga muy buena noche. Buenas noches, muchas gracias. Información inmediata.